Quería hacer un comentario y preguntas sobre la tercera investigación. En general me parece muy bueno que se esté siguiendo una aproximación centrada en personas más que en variables, ¿no? Porque, claro, si se tiene un estudio donde hay correlaciones, regresiones, finalmente eso da evidencia sobre cómo se comporta el constructo, cómo da evidencia para construir teorías y no tanto para hacer intervenciones, porque no intervenimos en variables sino en personas. Entonces, para fines de política pública, de intervención de lo que se puede hacer de distintas instancias, esta aproximación centrada en personas me parece muy, muy importante y ojalá que se siga haciendo en la UMC. Tengo, a manera de preguntas, no sé si estará previsto, nos ha mostrado pues, que ha habido una aproximación en lectura. ¿Hay planes para extender ese trabajo a escritura, oralidad, o quizás la generación de un índice que implique escritura, oralidad y lectura? Porque claro, entendemos el énfasis en lectura, pero ¿qué pasa con las otras competencias comunicativas? Eso sería una pregunta. Y la siguiente, en relación con las prácticas docentes que se reportan para lectura, algo que se estaba planteando mucho desde hace tiempo es el tema de la enseñanza explícita de la lectura. No solamente basta pedir a los estudiantes de qué trata el texto o hacerles preguntas, sino también hay que enseñar, ¿no? Entonces, aquí mi pregunta es, ¿en qué medida la escala incluye, por ejemplo, realizo modelado de la estrategia que quiero enseñar, realizo análisis de ejemplares con mis estudiantes, promuevo la autoevaluación de sus respuestas, ¿no? Que son prácticas que implican enseñanza explícita? Eso. Sí, primero voy a contestar lo segundo. Esta escala en particular, en cuarto de primaria, no incluye este tipo de, digamos, de preguntas para que el docente reporte. Sin embargo, el año pasado, en esta misma L23, sí se hicieron preguntas, por ejemplo, sobre evaluación formativa, en el que al docente se le preguntaban, ¿no? ¿Qué tanto le pides a los estudiantes temas de retroalimentación, temas de modelado? Y este año, debido justamente a este estudio, se han tratado de incluir más prácticas docentes para justamente reportarlas el próximo año. Sí, es una necesidad que mencionas que es importante, pero para este estudio en particular todavía no. Sí se ha conversado para, a partir de este año, empezar a ir indagando un poco más, porque vemos que estas prácticas terminan siendo reportajes y teniendo cierta asociación con rendimiento. Sobre lo primero, también hay estudios más chiquitos sobre escritura. La escritura es más compleja de analizar, digamos, en pruebas nacionales estandarizadas, pero sí hay iniciativas del UMC para medir temas de escritura. Parece que hay un par de estudios en curso en el que no solamente se están analizando temas de lectura, sino también se están analizando los cuadernos de los propios estudiantes para ver cómo es que justamente se vienen adquiriendo ese tipo de competencias. Muchas gracias. A continuación, la siguiente. Gracias. Sí, más o menos por el lado del plan también asociada un poco a qué tanto se acompaña, modela, hace explícito este proceso de lectura. Es importante. Yo siento que no necesariamente, yo soy docente, no necesariamente algunas prácticas son tradicionales inadecuadas. Otra vez, lo comentaba antes, tendemos a los péndulos, y lamentablemente eso hace, cuando lo comentamos de esta manera, eso hace que se diga, no, vamos a hacer lectura oral porque es mala la lectura oral. Entonces, sí, creo que siempre es importante matizar un poquitito las conclusiones que tenemos cuando las comunicamos, ¿no? Y además, otra cosa que quisiera comentar, de repente escuchar comentar de los casos ahí, tiene que ver con al momento de transmitir o hablar de los perfiles y cómo se asocia este perfil construido o estos perfiles construidos a los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Estamos concluyendo que estudiantes que tienen docentes que realizan prácticas pedagógicas asociadas a la construcción de sentidos de texto son estudiantes que logran mejores resultados. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto porque no podemos asegurar que las relaciones sean causales. Es que porque yo me voy a encargar de trabajar con prácticas de este tipo, mis docentes, estudiantes, no podemos asegurarlo. Por lo tanto,
pero es posible también que los docentes realicen esas prácticas. Los estudiantes ya han logrado, digamos, un nivel de manejo de lectura mínimo, indispensable, o no sé si es indispensable, pero un mínimo, digamos, que pueda justamente empezar a trabajar con estrategias más complejas, como por ejemplo construir un esquema, o hacer un resumen, o sumillas de texto, etc. Entonces, creo que de repente ese perfil como grande, me parece interesante, de maestros que apuestan por práctica, construir sentido del texto, podría ser un poquito más desmenuzado, tal vez está como muy amplio, no abarca mucho, y está polarizado, porque el centro en la construcción de sentido versus, porque se presenta como un versus, no tendría, desde mi punto de vista, presentarse como un versus, ¿no? Versus docentes que apuestan por la verificación de que los estudiantes manejan, han adquirido el sistema de escritura o de lectoescritura, ¿no? No tanto como código, sino como sistema, ¿no? Y por otro lado, bueno, las prácticas súper convencionales de repetición, ¿no? Creo que esos dos perfiles están como opuestos innecesariamente, y el primero muy grueso, como para poder realmente utilizar la evidencia para ver qué cosas se puede hacer con eso, ¿no? Y de repente es genial que está monstruo, pero de repente podemos como hacer un poquito más de lupa en esos perfiles sobre eso. No, de hecho, muchas gracias por tu comentario. Sí, sí, una de las cosas que me faltó hacer es un poco matizarlo. No es tanto así, porque además yo presentó resultados solamente en cuarto de primaria, ¿no? De hecho, agradezco mucho lo que dices, porque justamente algo que quería decir, pero que al final no pude poner en la presentación, es que cuando utilizamos el mismo análisis en segundo de primaria, que son cuando son estudiantes más que probablemente todavía no alcanzan niveles básicos de lectura, que es lo que manejas, es que estos perfiles no tienen relación con rendimiento, ¿no? Así que sí, ¿no? Estos resultados, como dices, hay que matizarlos. Los perfiles no son como... También en un primer momento tratamos de colocarle nombre a los perfiles, pero justamente era estigmatizante, y en conversaciones dijimos que no era lo adecuado, ¿no? Porque al final lo que hace el docente en el aula es responder a las necesidades de sus estudiantes. No es tanto, en mi currículum me dice que haga esto, pero no necesariamente puedo hacerlo mi salón. Así que eso es importante lo que dices, y muchas gracias por tu comentario. Y sí, como les dije, las bases están abiertas. Hay esta información en otros grados para ver qué sucede, y que también, no solo desde el Pineo, sino también desde el público en general, puedan hacerle más lupa a estos resultados. Adelante, por favor. Sí, dos preguntas, una para Janet. Había como 6 concepciones, ¿no? Como bueno, la información es densa y al final se dan resultados. Yo al menos hay un poquito que me perdía. Pero sí me llamó la atención que la mayoría de docentes, que eran como 29, apostaban por la concepción tecnológica, no una de las diapositivas. Entonces, nada, quería solamente saber en qué consiste, o sea, que podrías explicar en qué consiste la concepción tecnológica, un poco para tener claro eso. Y otra pregunta para, era, hay una diapositiva, bueno, son 5 perfiles, ¿cierto? P1, P2, que son más alineados al currículo y los otros no alineados. Hay una descripción de esos perfiles, o sea, la distinción. O sea, hay una distinción entre cada perfil, ese es uno, y lo otro es, me llamó la atención que los estudiantes que estaban con esos docentes, ¿no? De los 5 perfiles, claro, supuestamente tenían mayor rendimiento los que estaban en el perfil 1 y 2, y los otros tenían menor rendimiento. Pero ahí hay dos cosas, ¿no? Una, o sea, ¿qué tanta diferencia hay? O sea, ¿qué tan significativa? Bueno, sé que hay una diferencia significativa de estadística, todo, y que no hay, excepto entre los 2 primeros, pero entre el 492 y el último, que era 464, no me acuerdo bien, ¿no? O sea, no significa, pero es más o menos relevante esa diferencia, porque, lo digo porque al final todos los estudiantes están en nivel en proceso, o sea, no salen del nivel en proceso. Entonces creo que eso hay que verlo también con lupa, porque si bien hay diferencias de rendimiento, igual están en el mismo nivel y en el nivel en proceso, ¿no? A pesar de que los perfiles son alineados en la línea. Sí, eso. Ya, sí, el resultado de 29 que se obtuvo fue en la parte cualitativa del estudio, cuando se entrevistó a una cantidad de docentes y directores, y lo que se identificó es 29 discursos en sus respuestas ante preguntas como la importancia que consideran para la planificación
planificación, la utilidad, qué elementos de la planificación consideran importante. En ese diálogo es que se consideraron o se identificaron 29 premisas en las que estaban o eran correspondientes a la concepción tecnológica, ¿no? Mientras que en las otras concepciones eran muy bajas o nulas. ¿Y en qué consiste la concepción tecnológica? Esta se plantea en función al enfoque tecnológico de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? En la que se centra más en el logro de los objetivos, ¿no? Y los resultados que estén en función a los objetivos. Eso. Gracias. Muchas gracias por tus preguntas. Sobre lo primero, sí hay una distinción, hay un PPT en el que defino que simplemente pasé por temas de tiempo, que yo había explicado en el anterior. Y sí, pues no, tenemos que en el perfil 1 y 2 tenemos que hay más orientado al significado que a la decodificación y repetición. ¿Cuál es la diferencia entre el P1 y el P2? Es que los de P1 reportan con mayor frecuencia o con mayor probabilidad el primero. Por eso es, entre comillas, más ideal. Más fuerte, menos fuerte. Ajá, exactamente, pero la tendencia es la misma, digamos. Y lo mismo sucede con P3 y P4. Que tienen la misma tendencia, pero en P3 hay mayor reporte de prácticas en general que en P4. No, y bueno, en P5 era ese perfil medio extraño que les comenté, que marcaba arriba y todo. Sobre tu segunda pregunta, es una pregunta bien interesante también, ¿no? Cuando, a ver, justamente la diferencia entre P1 y P4 son alrededor de 28 puntos en la prueba, que si bien es el mismo nivel de proceso, al momento de hacer, digamos, la regresión multinivel, que es controlando índice socioeconómico del estudiante y de la escuela, tenemos que la diferencia entre P1 y P4 es de aproximadamente 18 puntos en la prueba. O sea, esos 30, aproximadamente 30, se reducen a 18 al momento de controlar por ICE y por ICET, que es lo que le llamamos ahí en la OMC. Si es relevante o no, creo que es un tema de discusión, pero por ejemplo, en ese mismo modelo de regresión, si nosotros lo comparamos con el ICE que según literatura, el ICE es índice socioeconómico del estudiante, que según literatura y nuestra propia evidencia peruana también, el tema socioeconómico es bastante fuerte para explicar temas de rendimiento, explica aproximadamente entre 15 y 16 puntos, ¿no? Por lo que si bien pertenecer a un perfil u a otro no logra que el CAT sea satisfactorio, que es lo que al final lo que queremos, sí es algo que termina siendo relevante si lo comparamos con otras variables importantes como el ICE y el ICE. Desde el OMC y justamente desde mi equipo de factores asociados, nosotros año a año tratamos de buscar cuál es la variable que te hace saltar de un perfil a otro, pero ahora estamos apostando más por encontrar varias variables que se puedan intervenir al mismo tiempo para tratar de lograr eso. Existen otras variables también, justamente le comentaba hace un ratito como evaluación formativa, que también está relacionado al rendimiento en términos del docente, en creencias sobre la lectura, sobre qué cree que es un buen lector del docente, que también va sumando sus puntitos, digamos, para tratar de llegar a ese satisfactorio. Muy bien, gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, luego con la señorita y luego con el señor Y para la presentación de Yanet Moreano, me preguntaba yo desde mi experiencia docente y desde también un poco la visita que hemos podido hacer a docentes en nuestro rol en el trabajo, acerca de cuánto las concepciones que tienen los docentes, como mencionaste que había siguientes etapas del estudio, por eso decía yo, qué tanto las concepciones de los docentes sobre la planificación están mediadas por lo que les piden hacer o están mediadas por modelos que reciben de las instancias de gestión descentralizada, especialistas del UGEL o del propio MINEDU, y además, ¿qué tan útil perciben ellos la planificación? Nosotros hemos encontrado docentes que tienen un archivo gigantesco de sesiones de clase impresas, planificadas, pero que si uno observa lo que está en el papel y luego lo que hacen en el aula, no necesariamente están reflejadas por lo que dice el papel. Entonces, por ahí me preguntaba si probablemente en las siguientes etapas se podría profundizar. Me parece que es importante, porque a veces incluso la planificación resulta una carga para el docente y se generan distintas estrategias para ver cómo en un mismo grado, por ejemplo, he encontrado que en la primaria, sobre todo en un mismo grado, los profesores de distintas secciones dicen, ya, tú planificas comunicación, tú matemática, y ahí nos intercambiamos y ya, es un hecho por cumplir. Eso por un lado. Por otro lado,
respecto a las concepciones, yo pensaba en verdad que iba a primar la ecléctica porque a esta se alineaba con necesidades problemáticas locales, ¿no es cierto?, que la misma comunidad educativa había relevado, y una forma de planificar que creo está promovida desde el INEDU, o por lo menos creo desde mi cercanía a la escuela es muy vigente, muy usada, es que la comunidad educativa, la comunidad escolar, una escuela, se ponen de acuerdo en la priorización de problemas que quieren tratar, que son situaciones significativas o relevantes, y dicen, a ver, en el primer trimestre o bimestre vamos a hablar del problema de la puntualidad, porque ese es un problema que tiene la escuela, y todos deberían planificar desde esa perspectiva, ¿no? Entonces yo pensé, esa es la que va a primar, pero veo que está la otra, la de objetivos, la más tecnológica, y digo, tal vez esa sea la que está mediada por las instancias. O sea, desde mi experiencia y visión un poco pensé que eso iba a salir. Es lo que quisiera comentar y ver, no sé, si más adelante se podría tomar en cuenta. No lo has visto para un área en particular, sino para la planificación en general, ¿no es cierto? Sería interesante también focalizarla de pronto para una área, las áreas curriculares tienen distintos enfoques. Sí, gracias por la sugerencia, Vilma, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, eso sería una siguiente etapa, ¿no?, para poder analizar de manera más cualitativa cómo es que influye, ¿no?, estas medidas más de sistema, ¿no?, que viene tanto el Museo de Educación como la del Andreu Ugel, con respecto a la planificación que realizan los docentes. ¿Qué tan útil son estas planificaciones? En realidad, sí, se les preguntó, y justamente a partir de eso es que los discursos que se identificaron eran más de corte tecnológico, ¿no? Es decir, yo tengo que tener claros mis objetivos porque luego los resultados que vaya a obtener realmente me permitan asegurar que realmente he logrado los objetivos que me había planteado, ¿no? O sea, es esa importancia de tener los resultados, ¿no?, que los estudiantes aprendan en función a lo que se han previsto. Y sí, pues la ecléctica en la parte cualitativa, es decir, en el discurso no aparece, pero sí, bien es cierto, es valorada en la parte cuanti, ¿no?, porque en el cuestionario se le colocan premisas con respecto a esto de desarrollar competencias para poder resolver problemáticas de corte local, lo valoran, pero en el diálogo no se identifica. Entonces sí, eso es, de todas maneras es un tema muy interesante para seguir ahondando, pero más de corte cualitativo. Y sería interesante, Ramón, que la UMC haga un cuestionario sobre planificación y ver si hay correlación con el rendimiento, sobre la forma, cómo objetivo, cómo concibe la planificación. Sí, realmente es muy interesante. Porque igual no hay inicios, ¿no es cierto? O sea, no son como una cosa que tenemos que acelerar, pero no puede dar inicios de, ¿no? O revisar la planificación como un análisis de documentos, qué es lo que se considera, qué no. Bien, muchas gracias. Continuamos con la señorita. Hola, bueno, felicitar a los ponentes por sus investigaciones que han realizado. Yo tenía una pregunta para Ariadna. Entré un poquito tarde en tu presentación, pero quería saber si habías recogido un poco desde el rol del psicólogo algunas cuestiones desde lo normativo, ¿no? Desde lo normativo, a veces el Ministerio de Educación, a la Procuraduría tiene normativas sobre qué es lo que debe hacer un psicólogo en la escuela. Y al final el psicólogo termina siendo, o normativamente o teóricamente, tiene funciones que tiene que cumplir para responder al INEDU, para responder al equipo de gestión escolar o de convivencia escolar, para responder a cuestiones de tutoría de la TOE, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene un montón de cosas que el psicólogo debe ser, sumadas a cuestiones que desde la propia escuela, el propio director también quiere que haga el psicólogo. Entonces no sé si recogiste un poco desde lo normativo, qué es lo que hay, cuáles son algunas cuestiones que se le dan como su función, pero que terminan quizás sobrepasando, y cuáles serían quizás entonces desde lo que has recogido tus propias como lineamientos o primeros pasos de qué es lo que se podría hacer para ir definiendo un poco el rol del psicólogo en la escuela. Bien, gracias Natalia por la pregunta. En realidad es muy interesante porque cuando comencé esta investigación, el primer paso fue evidentemente ver qué es entonces lo que en la normativa se busca, que es un psicólogo escolar, ¿no? Y es un rol que está bien disgregado por varios espacios. O sea,
si bien está la Ley General de Educación, en la que recién desde 2018 está como tal cual, que debe haber al menos un psicólogo en la escuela, así como un odontólogo, enfermera, todos estos roles, al menos en esta ley está muy ligada al bienestar del estudiante. Ese fue el primer paso al que me remito. Luego como que fui buscando ya otros lugares donde podía haber algo que diga qué es lo que hace un psicólogo escolar, ¿no? Que suena hasta sencillo o hasta obvio inclusive. Y no hay como que un espacio tal cual que acoja la función en sí de qué es un psicólogo escolar en Perú, o lo que se espera que haga, ¿no? Evidentemente está lo que se espera que hagan en el CICB, en toda esta línea de intervención ante casos de violencia en la escuela. También está para poder brindar apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales. También está el tema de tutoría, el TOE, pero todo está muy separado, ¿no? No hay un espacio que acoja o una normativa tal cual que diga qué es lo que hace un psicólogo escolar. Está como una cápite en cada intervención que hace, o cada manual que hay para intervenir en el bienestar de la escuela, que sí tenemos como Estado, siempre hay una cápite sobre qué es lo que hace el psicólogo escolar, así como qué es el docente y qué es el tutor, pero siempre está así como algo chiquito, ¿no? Como algo complementario, que si bien está perfecto, porque se ve que se le reconoce como un actor dentro de toda la comunidad educativa, no hay un espacio del que nos podamos remitir para ver evidentemente cuál es su campo de acción y qué tan integral puede llegar a ser. Ahora, sobre qué es lo que decían los docentes también, era interesante porque ellos mismos también tenían una noción sobre qué hacía el psicólogo, pero era mucho desde esa mirada reactiva, ¿no? Que era ante la necesidad de poder, como no hay algo específico que pueda hacer el psicólogo, una función estipulada, entonces hace todo lo que puede. Y en este ambiente de caos, no solamente entre el caos del psicólogo, sino también el docente. Entonces se forma esas fricciones que luego fuimos viendo, ¿no? Más o menos por ahí. Continuamos entonces con la pregunta. Gracias. Miri Ascensios, felicitaciones a los que me parecen muy importantes las investigaciones. Tengo algunos comentarios y preguntas más de curiosidad como para Ariana. Es sobre, ella llega un momento que dice que los profesores como que son resistentes porque como que no permitían que acapare roles que no les corresponden al psicólogo. Entonces, pensando en eso, el psicólogo, ¿cómo era más que psicólogo? O sea, son docentes propiamente, tienen horas de dictado, si no lo son, en el caso de las públicas o privadas, que son, tienen su propia oficina. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en las escuelas públicas es muy común encontrar que no es un psicólogo permanente, es una persona que va a estar probablemente ese año. Es muy probable que lo que tú hayas entrevistado, no lo sé, ya no estén, ya no están ya. Y otra cosa es que me dijiste que nos contaste de que sí que es una escuela que era la única que tenía un psicólogo. Eso me parecía raro porque si pues es lo común, porque la mayoría de las escuelas lo que tiene son un asistente de psicología, de estudiantes de los últimos años de psicología, que vienen internas y que después ese año desaparecen. Entonces, ¿qué tan difícil termina siendo aplicar esas orientaciones que emite el ministerio? En el caso de las privadas, asumo de que son más permanentes, o sea, tienen años en la escuela, no lo sé, quiero que nos cuentes un poco más. Y si es que si logran integrar esta comunidad de profesores, en algunos casos son bien cerradas, o sea, cuando viene un externo, por eso que decía que tanto dicta horas, no dicta clases, para que no se pueda incorporar y pertenecer a esta comunidad de profesores. Y otra cosa para Ramón, que es interesante, y en la tarde veremos la de motivaciones. Ya lo han dicho acá, o sea, es importante que tampoco no podemos pensar que las prácticas, por ser tradicionales, son ya malas. Y eso tiene que ver mucho por qué se dan este tipo de perfiles en la cual dan prioridad a la codificación y repetición, se siguen dando en algunas escuelas. Hace poquito nomás está en una escuela en Vilcahuamán. Y hay estas prácticas de decodificación y repetición, pero bárbaras. Pero uno entiende cuando empieza a hablar y ver a los alumnos las limitaciones que tienen, si es que eso marca, por un lado, y también otras cosas que pueden marcar, y que yo lo he planteado acá, que tiene que ver con las características propias del docente, y que tiene que ver con la educación superior, qué tan ligado con el tema de la lectura, el grupo etario. Los contratados son los que más tienen a innovar,
porque los que son nombrados, nosotros hicimos un pasado por sus aulas, y era como el profesor estaba afuera y los alumnos hacían su propia clase autónoma entre ellos, y el profesor paraba afuera. Entonces, son cosas bien, pero bien, que sería bien importante, al menos desmenuzar en esos tipos de perfiles, sobre todo en los dos últimos perfiles, porque el 5 nos han dicho algunas cosas que debemos tener. Eso, y felicitaciones a los. Bien, gracias. Más bien me da pie a poder comentar un poquito cómo fue este proceso, ¿no? De encontrar la escuela pública. En efecto, cuando comencé a buscar, no había un colegio que cumpliera con los criterios de inclusión que yo necesitaba para la investigación. Y uno de ellos fue ese, que el psicólogo o la psicóloga estuviera al menos 2 años en la escuela, para poder ver que haya interactuado con docentes, con la cultura de la escuela, con los estudiantes, ¿no? Que estuviera empapado. Entonces, en efecto, había colegios públicos que sí tenía una figura de psicólogo escolar, que no terminaba o no llegaba a ser un psicólogo escolar, eran trabajadores sociales, asistentes sociales, o personas que brindaban consejería nada más. Entonces, no se llegaba a llenar como que alguien que cumpliera con el rol de psicólogo tal cual. Entonces, finalmente llegué a esta escuela, ¿no? Que si bien era pública, era una escuela pública que tenía un financiamiento de una congregación religiosa y que por ende podían solventar un psicólogo escolar. Ahora, esto ya es más como nota de campo, ¿no? Pero cuando yo me acercaba a escuelas públicas a las que les presentaba la investigación, les llamaba la atención, pero me decían, sabes, no cumplimos con tus criterios, la psicóloga que está acá viene por horas, o los padres de familia se juntan y hacen una chanchita y le pagan ellos mismos como a los psicólogos. Entonces era chocarme con estas barreras, ¿no? De que lo lees a veces, ¿no? Como que sí, era un psicólogo por escuela, todo muy pautado, ¿no? Pero te acercas y ves que en realidad no es así, y que los propios padres de familia, estudiantes, directivos, docentes, buscan que haya esta figura del psicólogo, la psicóloga escolar, pero no se puede, o por las mismas condiciones no hay psicólogos o psicólogas que que quieran trabajar, por ejemplo, ad honorem. Entonces, hay un montón de factores que hacían que en la escuela pública muy difícilmente poder encontrar un psicólogo escolar. Eso por un lado, ¿no? Era en cuanto a la dinámica de cómo se llevaba a cabo el psicólogo escolar en la escuela pública. Creo que preguntaste si era por horas, o cómo interactuaba, o cómo llegaba a esta fricción. En realidad era más que nada porque, como parte de su rol, tenía que hacer observaciones y supervisiones, ¿no? Denominadas como tal. Entonces, digamos, ¿no? En un caso se reporta, se hace la alarma, ¿no? El botón de emergencia de que hay un estudiante que quizás no conecta con la clase, o que tiene un problema de conducta, o que está irrumpiendo con el corrido de la clase, ¿no? Entonces se comenta al directivo, y el directivo lo que hace, lo que tiene en sus manos en realidad, es comentarle al psicólogo escolar, y el psicólogo escolar lo que hace es acercarse al aula. Y me comentaban que a veces el psicólogo se ponía por la ventana o al fondo, y que esa sensación de fiscalización era lo que incomodaba, ¿no? Entonces, más que el hecho en sí de que se acerquen, era que ellos no sabían por qué estaban en su salón, o sea, era una figura muy extraña, ¿no? Y que ahí conversando, lo que ellos decían como que yo no tengo problema con que vean mi clase, pero quiero saber, como que comunicarnos, ¿no? Como que estamos en un mismo espacio, saber el por qué, o que quizás pasa algo con un estudiante mío o mía, no lo sé, o luego se lo sacan del salón y luego no lo traen y yo no sé qué está pasando. Entonces era mucho este discrecionismo lo que generaba las fricciones, ¿no? Más que el hecho en sí o la acción en sí del psicólogo poder intervenir en eso. En mi caso, muchas veces por tu comentario me da pie decir otras cositas que también he colocado por temas de tiempo, ¿no? Sí, hay que ver cuáles son, como les dije, al final el docente trata de adaptarse a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Si bien hay características del docente, yo voy a empezar diciendo, yo soy psicólogo del desarrollo, también hay un tema de desarrollo en los niños, en el que probablemente estén en una etapa en el que la decodificación y la repetición no sean necesariamente malas, porque no sabemos si el niño, para empezar, fue educación inicial, no sabemos cuál es su contexto, digamos, comunicativo, o si tiene textos en lectura para que puedan comprender en casa, no sabemos cuál es su entorno familiar, y al final lo que termina siendo el docente es lo que puede, finalmente, ¿no? Y eso no es necesariamente malo. Eso por un lado. También sería interesante ver esos puntos para seguir complejizando más sobre estos perfiles. Y lo segundo es que, además de las, digamos, diferencias por estratos que les mostré, que son las principales regiones,
gestión y área. También hice el mismo análisis cuando comparamos, por ejemplo, por sexo del docente. Y vemos que, por ejemplo, las mujeres, los docentes mujeres, están más en los perfiles 1 y 2 y hay una prevalencia mayor de los hombres en los perfiles 3, 4 y 5. Eso es un dato también interesante. Otro dato interesante, el mismo análisis se hizo por grupo etario del docente, ¿no? Y tenemos que los docentes que tienen entre 30 y 50 años están más en los perfiles 1 y 2, mientras que los docentes muy jóvenes, o ya mayores de 50 años, se agrupan más en los perfiles 3, 4 y 5. Lo que también es una cosa bien interesante que te da para discutir un montón de cosas. ¿Por qué se da esto? ¿No? La idea es seguir averiguando y seguir indagando. Otra cosa interesante es que ahí yo solo les he mostrado las regiones de la selva, de lo que se considera comúnmente como selva. Si vemos a nivel nacional, vemos que las regiones donde se agrupan más docentes de nivel 1 y 2 son justamente las regiones que tienen mejores logros de aprendizaje, como Moquegua, Tacna, Arequipa, ¿no? Y las que tienen menor cantidad son las regiones las que tienen menores niveles de logro, que son Loreto, Puno, Huancavelica y Madrid, ¿no? Son cosas interesantes que se van configurando, porque al final es una reflexión que se acaba de venir a la mente, ¿no? Es un poco el rendimiento de los estudiantes, es un poco los perfiles lo que explican el rendimiento, o es más bien al revés. Entonces, si es el rendimiento de los estudiantes previo, el que explica un poco las prácticas de los docentes. Creo que es una reflexión importante y que se me acaba de ocurrir ahora, en verdad. Que es interesante, así que muchas gracias por documentar. Continuamos con usted. Sí, muy interesantes las 3 ponencias. Yo tengo preguntas para los 3. En el caso de Ariana, no sé si es que, o sea, digamos, tu ponencia estaba muy centrada en el rol del psicólogo como para sellar este tubo de escape, digamos, ¿no? O sea, creo que tenía que ver mucho con la conducta, que es, creo, la creencia sobre el rol lo acabas de decir de nuevo, los docentes decían, cuando hay un problema con el estudiante en el aula, cuando interrumpe mucho, se le llama psicólogo, pero no sé si es que en algún momento salió algo, de repente del lado de los docentes, sobre temas de salud mental, o si ha habido algún intercambio sobre ese punto, que de hecho es un factor que influye mucho en la deserción escolar, ¿no? Entonces, no sé si es que de repente el psicólogo ahí tuvo algún tipo de conversación o dio algo al respecto. Eso me parece importante saber. Y en el caso de Ramón y de Janet, claro, también mi pregunta iba por qué pasa más allá de estos tipos ideales que han presentado, ¿no? Porque se han centrado más o menos como en perfiles, pero digamos, ahí siempre me queda la duda de si es que los docentes no te están diciendo aquello que creen que tú quieres escuchar, ¿no? Entonces, siempre queda la duda y creo que todos hemos ido problematizando eso en particular con Ramón. Pero en el caso de Janet, no sé si en el diálogo salió algo que nos permita inferir o algún tipo de indicio de reflexividad con respecto a la planificación, porque la planificación tendría que ser como un documento estratégico el cual tú puedes seguir o no, o puedes cambiar cuando ves que hay un estudiante que tiene algún tipo de necesidad que necesitas atender. Entonces no sé si en el diálogo salió algo como eso. Y en el caso de Ramón me parece interesante porque claro, digamos, uno se pone a pensar, o sea, ¿qué está pasando ahí, no? Efectivamente, creo que ya Jessica lo adelantaba, un docente, digamos, el perfil de un docente que queremos es un docente reflexivo que pueda combinar estas prácticas de acuerdo a cómo son los estudiantes, porque no es que decodificar esté mal. Y tiendo a creer que este caso que nos contaba Dime de Guamán es porque, claro, frente al castellano andino, muchos docentes optan por, tengo que cuidar la ortografía, ¿no? Entonces, seguramente hay prácticas que están ahí que se pueden explicar desde otros lados, ¿no? O sea, no sé si UMC lo haya contemplado, tampoco sé si es que le corresponde como tal, pero acompañar este tipo de estudios con etnografías de aula ayudaría mucho a entender qué está pasando. En algún momento esto digamos, cuánto del enfoque está influyendo en la práctica se discutió no tanto con UMC sino con la Dirección de Evaluación Docente, porque ellos preguntaban por qué ciertos énfasis en los currículos, ¿no? A mí me parece muy difícil evaluar el enfoque desde la evaluación estandarizada. Igual me parece muy válido lo que se está haciendo, ¿no? Porque hay un intento de explicar ahí, pero sí creo que, o sea, lo que puede estar pasando más bien es la escolarización de esto que parece importante, ¿no? O sea, los docentes están tratando de hacer algo que les están diciendo que hagan porque está en el currículum, ¿no? En un sistema que está como muy parametrado de
la ley, ¿no? El currículo es la ley y no me puedo salir, entonces tengo que hacer esto o tengo que decirle al especialista de evaluación que estoy haciendo eso porque si no luego viene y me fiscaliza. Entonces, tal vez está pasando eso, se está escolarizando algo que en verdad tendría que ser como más flexible, pero queda como sujeto a discutirse, ¿no? Los enfoques yo creo que, o sea, si esa es la fotografía que nos ayuda a entender qué está pasando en ese momento, el enfoque tú tienes que verlo más como en el desarrollo mismo, porque es la construcción del lector a lo largo de la escolaridad. Eso. Sí, en realidad muy importante, ¿no? Porque a veces desde la psicología, al menos cuando hablamos de salud mental, se está saliendo una nueva ola de entender la salud mental como bienestar en general, no solamente desde el déficit o no solamente como desde los problemas, ¿no? Nuevamente aterrizando a ese punto. Entonces, desde la psicología entendemos la salud mental como el bienestar en general, ¿no? Una mirada más biopsicosocial de la salud, del bienestar, del estar bien. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Que a veces en nuestra sociedad no es tan fácil llevar. Y ahora algo interesante con los docentes es que si bien entienden esta noción, no es que no la vean o que no la entiendan o que no crean que el estudiante tiene que estar bien, así esté sin problemas, su mirada está mucho en ver las dificultades, porque está mucho su mirada de poder aterrizar los problemas y poder apoyar, y poder atender, y poder hacer algo, porque está mucho esta preocupación por sostener a su clase, sostener al estudiantado. Entonces, su mirada, si bien entienden qué es la salud mental, porque salió un poquito así en las entrevistas, van a estar más aterrizados y preocupados ante temas de salud mental en el déficit. ¿Y a qué me refiero con esto? Casos de depresión, casos de ansiedad en estudiantes, problemas de conducta o también problemas de aprendizaje que dificultan que el estudiante pueda llegar a ciertos logros de aprendizaje, ¿no? Entonces sí salía, pero sobre todo salía nuevamente desde las dificultades, desde los problemas y sobre qué hacer al respecto. Estaba mucho una mirada de resolver, de actuar, de ejecutar y de cómo el psicólogo escolar, la psicóloga escolar puede apoyar, atender o sostener ese proceso. Pero no tanto de prevenir, no. Si bien lo consiguen como importante, y la palabra prevención salió más en tema de salud sexual, por ejemplo, que también está dentro del bienestar, se dirigían nuevamente hacia las dificultades a los estudiantes que los veían, por ejemplo, deprimidos en sus palabras, ¿no? O con ansiedad o con dificultad, ¿no? Siempre evocándose y acotándose a cómo apoyar a aquellos que ven quizás en mayor dificultad. Sí, bueno, con respecto a esto de la deseabilidad, ¿no? Social, cuando se le plantean, bueno, por un lado, para el cuestionario, ¿no? Cuando se le plantean los ítems, bueno, ahí lo curioso es que los ítems son 6 ítems por concepción. Entonces, los docentes han manifestado, ¿no? Según lo recabado a través de este instrumento, es que están totalmente de acuerdo con los ítems correspondientes a las 6 concepciones. O sea, ahí sí o sea, lo manifestaron libremente, demostrando ¿no? cierta, estar de acuerdo, ¿no? con estas 6 concepciones, aunque algunas podrían sonar muy como que antagónicas con otras, ¿no? Y en las preguntas sí, bueno, se ha tratado de reducir esa deseabilidad, ¿no? En cuanto a sus respuestas. De pronto se podría hacer una revisión mayor como para poder anularla completamente, ¿no? La reflexibilidad, no sé si te refieres, si es que los docentes hicieron ajustes con respecto a su planificación, ¿a eso te refieres? O sea, si de repente comentaban que podían no seguir lo que planificaban y hay institución de... Claro, ahí, o sea, sí se recogió en la entrevista, pero salió un poco lo que decía Vilma, ¿no? O sea, en el caso de instituciones educativas privadas, los docentes decían que sí, pues tenían que aplicar el diseño que ya se le venía establecido, ¿no? Y en el caso de las instituciones educativas públicas, pues también ¿no? seguían lo que ya estaba determinado por ese entonces, por la UGEL Bien, en mi caso, bueno, de acuerdo con todo lo que has dicho, particularmente en el equipo en el que estoy, año a año luchamos con las limitaciones de autorreporte, ¿no? Que tienen sus limitaciones, pero al final es la única manera que podemos, digamos, tratar de encontrar algo a gran escala.
De hecho, una de las cosas que más nos cuesta como equipo es tratar de encontrar variables del docente que se asocien al rendimiento. Y justamente es por estas cuestiones de desigualdad social. Y que también posiblemente sea una de las razones por las que haya más docentes identificados en el perfil 1 y 2 en el sector público que en el sector privado. No, esa es una de las hipótesis que manejamos. Sobre profundizar un poco más, la OMC sí tiene iniciativas para hacer este tipo de cuestiones. Creo que por ahora no hay un tema etnográfico, pero creo que sería muy interesante. Pero lo que sí he publicado es un estudio que se publicó el año pasado, está en la página de la OMC, en parte de estudios breves, donde hacen como un estudio cualitativo sobre cuáles son las concepciones y creencias de los docentes sobre esta competencia de reflexión y evalúa, ¿no? En la parte de lectura, y hay resultados cualitativos bien interesantes, donde se le pregunta a docentes qué van creyendo, cómo van entendiendo, cómo van interpretando esta competencia, y al final lo que hacen un poco es tratar de cómo se manifiesta en su práctica un poco. Creo que lo que sí es bien importante, porque otra vez, ¿no? Al final este estudio es simplemente una primera pincelada para tratar de entender todo lo que conlleva el trabajo en el aula, pero sí, creo que eso es bien interesante lo que planteas. Bien, cumpliendo con el tiempo establecido, mil disculpas, son ya en la hora de concluir con